estudiando el libro de Amós. Nos encontramos en el capítulo 5. La sección que hemos venido estudiando se encuentra en el capítulo 5, versículos 1 al 17, que nos habla de la hipocresía religiosa de los israelitas. A la luz de ese texto hemos venido presentando cómo es que es esa hipocresía religiosa, pero cómo Dios también se encarga de sacar a luz la falsedad de esa profesión. Y hoy vamos a detenernos en los versículos 11 al 15, donde finalmente sale a luz la realidad de lo que había en el corazón de estos hombres. Quiero hablarles del rostro verdadero detrás de la máscara. Las máscaras son muy comunes en nuestro contexto, ¿no? La costumbre viene de la antigüedad. Los griegos utilizaban las máscaras en el teatro, y de hecho pues el término que ellos utilizaban para máscara es el término del cual viene nuestra palabra española hipócrita. Nos hemos acostumbrado a las máscaras, ¿no? No solo en los disfraces de los niños, sino que las vemos en los superhéroes, en la televisión, en el cine. La ideología de género también nos habla algo así como de máscaras, porque alguien no es lo que tú ves, sino que es otra cosa, ¿cierto? Pero incluso la religión no ha escapado de las máscaras. Hemos acuñado incluso frases que tienen que ver con la hipocresía religiosa. Decimos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿cierto? ¿Cuándo decimos eso? ¿Cuándo utilizamos esa expresión? ¿Cuándo es que la escuchamos, no? Es cuando la gente muestra algo que en realidad no es. También decimos, el cura predica pero no aplica. Ya más en el contexto religioso, porque hay mucha hipocresía, ¿o no? Hay mucha máscara. La gente se presenta como en realidad no es. Incluso, más teológicamente, ha sido común llegar a pensar que alguien puede vivir de una manera impía y sin embargo ser un verdadero hijo de Dios. Dice, no, lo que pasa es que él es un creyente carnal. O sea, es alguien que está disfrazado de creyente, pero no es creyente. Nuestro texto, los versículos que vamos a considerar hoy, nos muestran cómo ese rostro de piedad finalmente va a ser quitado, dejando ver la cara de verdad. ¿Qué es lo que había allá atrás? Y lo que sale a flote es que había simplemente una profesión de labios, una profesión vana, pero no una posesión de verdadera vida, verdadera piedad provista por Dios. Recuerden ustedes que en los versículos que consideramos hace 15 días, Amós hacía un contraste entre Dios y los impíos, entre los israelitas, hipócritas. Y si algo nos enseñaron esos versículos anteriores, es que Jehová no es un Dios que pueda ser manipulado por medio de la religiosidad vana. Jehová no es un Dios que pueda ser contenido en un altar o que habite en lugares sagrados. Jehová no es un Dios que nosotros podamos engañar. Más bien lo que nos decían esos versículos es que Jehová es el soberano que creó el universo, delante del cual los seres humanos vamos a estar y estamos desnudos. Amós, llevándonos de la mano entonces, quiere darnos un entendimiento adecuado de lo que es la verdadera piedad.
Esa piedad verdadera comienza con la comprensión de nuestro estado de muerte espiritual, que solo puede ser revertido por el poder soberano de Dios. Por eso, allá en los versículos iniciales, versículo 4, la invitación de Amós fue: buscadme y viviréis. Dios hablando con Amós: buscad a Jehová y vivid. La vida espiritual comienza con Dios porque es un acto soberano de Dios. Solo Dios puede dar vida a los muertos. Solo Dios, aprendíamos hace 15 días, puede convertir las tinieblas en luz. La religión, hemos aprendido que la religión es el fútil intento del hombre por acercarse a Dios en sus propias fuerzas, en sus propios términos, incluso utilizando inadecuadamente los medios que Dios mismo estableció. Centrarse en los altares, el culto y los sacrificios finalmente llevó a los israelitas a olvidar la propia ley de Dios, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Miqueas, hablando de eso mismo, proclamó: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todas esas preguntas tienen una misma respuesta. No, no. La respuesta correcta es esta: oh hombre, Él, Dios, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Escucharon lo que pide Dios? No son holocaustos, no son carneros, no es ir al altar, es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, amar a Dios y amar al prójimo. O sea, se está de acuerdo con eso. O sea, dice: porque misericordia quiero, dice Dios por boca del profeta, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Notan el término misericordia? Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento más de Dios más que holocaustos. Refutando a los religiosos de su época, Jesucristo recordó esta importante verdad: si supieses, Jesús le dijo a los religiosos de su época, si supieseis qué significa misericordia quiere y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque acusaban a los discípulos de Jesús de quebrantar el día de reposo por tomar espigas, restregarlas y comer. ¿Y vieron la respuesta de Jesús? Eran hombres centrados en la forma, no en el fondo, centrados en los ritos, centrados en el culto, y olvidando la esencia propia de la ley. Así que Amós nos conduce de la vida que Dios provee a los efectos inmediatos. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios levanta a los muertos a la vida espiritual? Bueno, lo que sucede es inicialmente una conciencia de Dios. Es una relación correcta y apropiada con Dios. Es reverencia y amor hacia Dios. Pero amor no se queda ahí. Ahora en nuestro texto Amós nos va a decir que el segundo efecto inmediato de la vida que Dios nos provee es el amor al prójimo. Leamos entonces Amós capítulo 5, versículos 11 al 15. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís su hecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aquí tenemos 4 divisiones.
están claramente delimitadas de la siguiente manera. Versículo 11, la declaración del castigo sobre los israelitas impíos. Edificasteis casas, no las habitaréis, plantasteis viñas, no vas a disfrutar de eso. Segundo, versículo 12, la denuncia de los pecados de esos israelitas. ¿Cuál era su pecado? Explícitamente, versículo 12, injusticia contra el prójimo, falta de amor al prójimo, odio en lugar de amor. Ese es el punto de Amós, en realidad el centro de esta sección de nuestro pasaje. En tercer lugar, el versículo 13 nos muestra la actitud de los israelitas piadosos frente a esa injusticia. De hecho, ese versículo 13, vamos a tratarlo de manera separada. Ese versículo 13 nos presenta lo único que hacen los justos en todo el libro. El libro presenta todo lo que le hacen a los justos, los injustos. En este versículo nos dice lo que hacen los justos. ¿Sabe qué hacen los justos? El prudente en tal tiempo calla. Luego vamos a hablar de eso. Y en cuarto lugar, versículos 14 y 15, Amós nos presenta la demanda de Dios para los israelitas impíos. ¿Cuál es la demanda de Dios? Busquen lo bueno, no lo malo. Aborrezcan el mal y amen el bien. En palabras simples y sencillas, establezcan la justicia en juicio. O sea, traten de manera justa al prójimo. Esas son las 4 divisiones que encontramos ahí, les repito, la declaración del castigo, la denuncia de los pecados, la actitud de los piadosos y la demanda de Dios. Ahora, en realidad aquí podemos ver dos contrastes. En este texto podemos percibir dos contrastes, porque después de declarar el castigo, Amós denuncia los pecados de los israelitas religiosos y luego les presenta la demanda de Dios para ellos. O sea, el contraste acá es entre lo que los israelitas impíos estaban haciendo y lo que ellos deberían hacer. O sea, el contraste es entre lo que dicen y lo que hacen. Lo que dicen es contradicho por lo que hacen. Hay un contraste ahí, un agudo contraste. Entonces tenemos el contraste entre una profesión y una posesión. Gente que profesa creer en Dios, pero hace todo lo contrario. Sus actos desmienten esa profesión. Pero Amós, en segundo lugar, nos presenta el contraste entre los impíos y los justos. ¿Qué es lo que hacen los justos y qué es lo que hacen los injustos? ¿Qué es lo que hacen esos israelitas hipócritas religiosos y qué es lo que hace el remanente de Israel? Estos dos contrastes son presentados por Amós en el contexto de la situación social, de las injusticias que se vivían en su época. Especialmente debemos recordar capítulo 2, versículos 6 al 16 y capítulo 4, versículos 1 al 3. Los ricos oprimían a los pobres, incluso pervirtiendo a los jueces. Pero ahora en nuestro texto, Amós nos dice que los jueces ya no solo participan de esa injusticia recibiendo sobornos, sino que los jueces mismos ahora oprimen a los pobres. Ese es el pecado particular que Amós denuncia. Así que nuestro texto nos lleva a una última consideración con respecto a la verdadera piedad, en contraste con la piedad fabricada por el hipócrita religioso. La verdadera piedad consiste en una relación correcta con el prójimo. Repito, la verdadera piedad consiste en una correcta relación con el prójimo, manifestada ¿cómo? Manifestada en justicia y amor. Justicia y amor. ¿Qué le ha dado Dios a sus hijos? Les ha dado justicia en Cristo y les ha dado amor en Cristo. Y entonces, ¿qué dice Dios a sus hijos? Les dice, ustedes deben tratar al prójimo con justicia y amor. Justicia, en el contexto de amor, déjenme decirlo para que no me malentiendan, justicia en el contexto de amor, de acuerdo a lo que hemos venido diciendo, significa un trato correcto. No significa aplicarle la justicia, caer con el hacha y la espada de la verdad. No, es trata a tu prójimo como quieres que él te trate a ti. Ese es el término de la justicia. Trata a tu prójimo como Dios te trató. Eso está relacionado con el amor. Amor y justicia entonces van siempre de la mano y tienen que ver con la verdadera piedad.
¿Cómo sabes que Dios te ha regenerado? ¿Cómo sabes que Dios te ha traído de la muerte a la vida espiritual? Bueno, amor a Dios y amor al prójimo. Así que vamos a considerar esa verdad bajo esos dos contrastes que yo presenté. Hoy comencemos a considerar la impiedad de los impíos desenmascarada. La impiedad de los impíos desenmascarada. Es decir, el contraste entre apariencia y realidad. El contraste entre una profesión de boca y la realidad interior en un corazón que ha sido transformado por la gracia. El versículo 14 recoge bien el énfasis, obsérvelo allá en su Biblia. Amós capítulo 5, versículo 14. Dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros. Y escuche esta ironía de Amós, dice, ¿cómo? Decís. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo decís? ¿Qué es lo que Amós está expresando? Bueno, indica que había un conflicto entre lo que ellos decían y su real situación. Ellos decían que Jehová estaba con ellos. Ellos decían que Jehová estaba de su parte cuando la verdad era todo lo contrario. Ya lo vimos en todo el contexto. Jehová está contra ellos. De hecho, Jehová en el versículo 17, sí, dice que va a pasar por en medio de ellos en juicio. Ellos, esos israelitas, buscaban el mal y no el bien. Odiaban al prójimo, odiaban lo bueno, amaban lo malo. ¿Notan el contraste? ¿Notan la incoherencia de la vida de ellos? Ellos decían ser hijos de Dios, pero estaban maltratando a su prójimo. En definitiva, ellos decían ser justos, pero en realidad trataban injustamente al prójimo. Así que su religiosidad no pasaba de ser una mera profesión de labios. Una historia de ficción que solo ellos se creían. Se pusieron la máscara y creyeron que esa era su verdadera identidad. Confusión de identidad. Tremenda, ¿no? Se veían con la máscara y decían, yo soy cristiano, pero no habían caído en cuenta que lo que tenían ahí que era una máscara que ellos mismos habían fabricado. ¿Cómo sabemos que era una máscara? Bueno, su conducta, su propia realidad negaba contundentemente eso. Su profesión no era su posesión. Un gran peligro que hoy nosotros enfrentamos, ¿o no? Un gran peligro también en nuestros días. Hoy se habla mucho de profesiones de fe. Se habla mucho de llamados al altar para aceptar a Cristo. Hoy se habla de oraciones de fe del pecador. Y ¿saben qué? La mayoría de las veces eso no pasa de ser profesión de labios y no una posesión verdadera. Esos son métodos humanos para crear discípulos de Cristo. Pero ¿saben qué han creado esos métodos humanos? Lo único que han creado son profesantes. Profesantes. ¿Qué es un profesante? Un profesante es alguien que dice creer en Cristo. ¿Pero qué es? Eso. ¿Un qué? Profesante. No es un verdadero y genuino hijo de Dios. Amós nos enseña que la verdadera profesión de fe siempre debe estar acompañada por una vida cambiada. Y otra vez, insisto, en los términos que Amós nos está hablando, ¿qué significa una vida cambiada? Significa amor a Dios y amor al prójimo. No significa ir a la iglesia, ya hablé de eso otro domingo, pero traigámoslo acá para que entendamos el énfasis de Amós. No significa ir a la iglesia, no significa portarme bien, no significa ser religioso, porque ellos iban a los altares, ellos ofrecían sacrificios, y Amós, ¿qué le está diciendo a ellos? Ustedes profesan lo que no son. Por eso, el verdadero examen pasa es por algo que no es natural en nosotros. Amar a Dios y amar al prójimo, no cosas que hacemos religiosas. Consideremos eso a la luz de tres maneras en que Amós desenmascara esa impiedad. En primer lugar, Amós muestra la incoherencia de la profesión de labios
de esos israelitas impíos y su realidad espiritual, declarando el castigo que vendrá sobre ellos. Obsérvelo allá en el versículo 11. ¿Cómo sabemos que era una profesión de labios, vana, mentirosa? Bueno, por el castigo anunciado. El versículo 11 dice: por tanto, ya que, o puesto que dejáis al pobre y recibid de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. ¿Vieron el castigo que está planteado ahí? ¿Por qué los va a castigar Dios? ¿Cuál es la razón del castigo que van a recibir? Su impiedad. ¿Ellos qué decían? Ellos decían: nosotros somos piadosos, nosotros somos justos, pero Dios en este momento les está diciendo: los voy a castigar. La justicia divina es una justicia perfecta. Aprendimos eso también ahí en Amós, ¿cierto? Así que no es apropiado que Dios castigue a alguien que es justo. ¿Por qué los va a castigar? Bueno, precisamente porque estas personas eran injustos, trataban mal al prójimo. Aquí encontramos una declaración muy concisa del pecado que va a ampliar en el versículo siguiente. Lo que por ahora el profeta nos dice es que los poderosos pisoteaban a los débiles, arrebatándoles el producto de su trabajo. Note lo que dice el versículo 11 al inicio: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Una traducción más literal sería esta: por tanto, ya que vosotros pisoteáis al débil y tomáis de él carga de trigo. No es que recibían carga de trigo. O sea, no se nos está presentando acá a los pobres llevándoles la carga de trigo voluntariamente a ellos. En realidad la expresión significa tomar, arrebatar violentamente de ellos cargas de trigo, y seguramente esa expresión significa que les habían impuesto cargas injustas, o sea, impuestos injustos, para finalmente reducir a la pobreza absoluta a los pobres. Recordemos que en el versículo anterior, versículo 10, Amón nos transportó a la puerta de la ciudad, el lugar donde se hacían los juicios. Mira el versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, al que hablaba lo recto abominaron. Y explicamos que ese texto señala que estos israelitas pervertían a los jueces, pero los jueces también se habían pervertido a ellos mismos, y si venía un testigo que hablaba rectamente, un testigo que daba un testimonio verdadero, entonces también lo sobornaban. Todo eso lo hacían en el contexto del juicio para favorecer a los ricos y despojar a los pobres. De esta manera, entonces entendemos que Amós está denunciando no solo a los ricos, sino que también está denunciando a los jueces y gobernantes. Ellos estaban obrando contra la ley de Moisés, pues la ley prohibía explícitamente ese trato contra el prójimo. Mire lo que dice Éxodo 22, 25 y Levítico capítulo 25, versículos 35 al 38. O sea, ellos estaban incumpliendo la ley de Moisés. Esto es interesante porque en alguna medida cumplían la ley, ¿cierto? Ellos eran cumplidores de la ley. ¿Por qué? Porque iban a los altares. ¿Por qué eran cumplidores de la ley? Porque ellos ofrecían sacrificios. ¿Por qué podemos decir que cumplían la ley? Porque ellos diezmaban. Pero todo eso era la cáscara de la ley. Todo eso era lo externo de la ley. ¿Qué pasaba con la esencia de la ley? No la cumplían. Mire lo que dice Éxodo 22, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, o sea, como el que cobra interés, ni le impondrás usura. ¿Ven eso? Mire, estos israelitas se les había olvidado estos pie de páginas de la ley. Es más, ellos pensaban que eran pie de página de la ley, o sea, que era la letra chiquitica de la ley. Ellos pensaron que la letra grande de la ley, lo que había que cumplir de la ley, era el ritual, el sacrificio, lo externo. Pero era todo lo contrario, ¿no? La letra grande de la ley, lo importante de la ley eran textos como estos. No los rituales, no los sacrificios, no los diezmos. Vean lo que dice Levítico 25, 35 al 38. Que amplía lo que leímos allá en Éxodo, Levítico 25, 35 al 38. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, ¿tú qué? Lo ampararás.
Como forastero y extranjero vivirá contigo, no tomarás de usura ni ganancia, sino tendrás temor de Jehová tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y mira la razón teológica que da: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. ¿Ven el punto? El punto es lo que está diciendo Amós. Ustedes experimentaron la gracia de Dios. Ustedes experimentaron el amor de Dios. Muéstrenlo por su conducta con el prójimo. No me vengan con cuentos acá. De decir que aman a Dios con todo el corazón y están maltratando al prójimo. Eso es profesión vana. Y muestra que no tienen posesión de una verdadera vida dada por Dios. Ese es el punto de este tipo de textos. Si nosotros hemos experimentado la salvación de Dios, es por pura gracia y misericordia de Dios, ¿cierto? Si Dios no nos aplicó la justicia que merecíamos por nuestros pecados, sino que se le aplicó a Cristo y ahora nos da una justicia en Cristo a nosotros para el perdón de los pecados, entonces, ¿cómo debe ser el trato que yo le dé a mi prójimo? En amor y justicia. Esa es la evidencia de haber sido regenerado. El punto en el caso de Amós es que los guardianes de la ley y quienes tenían el deber de proteger el derecho de los débiles ahora se habían convertido en opresores y cómplices de los ricos codiciosos. Los jueces ahora estaban de parte de los ricos y ellos mismos entonces conculcaban o pervertían, anulaban el derecho de los pobres. Un derecho que les había dado Dios, un derecho que les había dado la ley de Moisés. Las palabras de nuestro versículo, ese versículo 5:11, recuerdan las que ya estudiamos en Amós 2:6 al 7 y anticipan la denuncia del capítulo 8, versículos 4 al 6, así que vale la pena leer estos otros dos textos. Vaya su Biblia a Amós capítulo 2, versículos 6 y 7 que ya estudiamos hace unos meses. Amós 2, 6 al 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque, y note de cuántos pecados que pudo haber mencionábamos, el pecado que muestra, o sea, el pecado que rebosó la copa, llenó la copa de Dios para enviarles el juicio, es porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. ¿Ven todos esos pecados? ¿Qué hay de común en todos esos pecados denunciados? Quebrantaron la segunda tabla de la ley. Fueron pecados contra el prójimo. Amós 8, 4 al 6. Llegaremos allá, a un punto ya culminante en las denuncias de Amós. Amós 8, 4 al 6. Oíd esto. Son palabras de introducción de juicio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Eso lo hacemos nosotros. Lo expliqué cuando prediqué Amós capítulo 2, ¿no? Porque es fácil leer eso y decir: uy, qué israelitas tan terribles, tan malos. Eso lo hacemos nosotros cuando cerramos nuestro corazón para con nuestro prójimo necesitado. Eso lo hacemos nosotros cuando tratamos inclementemente al otro, cuando juzgamos al otro, cuando no les damos misericordia, cuando no les damos amor, creyentes y no creyentes. Eso es lo que está en nuestro corazón caído. El odio hacia el prójimo y el amor hacia mí mismo. ¿Qué hacían estos gobernantes injustos con el dinero obtenido injustamente? El mismo versículo 11 nos lo dice, Amós 5:11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Nota, Amós no lo está diciendo entre líneas. ¿Qué hacían con el dinero obtenido injustamente? Esto no eran Robin Hood. Robaban y saqueaban a los ricos para darle a los pobres. No, ellos saqueaban a los pobres ¿para qué?
para vivir en lujo. Ya lo vimos en el capítulo 4. ¿Recuerdan la denuncia contra las vacas gordas de Bazán? Las señoras ricas de Samaria que vivían en lujos y le decían a los maridos: traigan más lujos. Ese es el punto acá. Con ese dinero, producto del despojo de los pobres, ellos estaban construyendo casas lujosas, casas de piedra labrada, o sea, para que lo pongamos en nuestro contexto, casas de marfil, casas de mármol importado de Italia. Construían ese tipo de casas y cultivaban viñas selectas. Ahora, como su corazón era un corazón codicioso y descansaban en lo que tenían, precisamente el juicio de Dios, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que Dios va a atacar de esos ricos? ¿Qué es lo que Dios va a destruir? Amós nos lo dice muy clarito ahí, ¿no? Esas casas y esos viñedos van a ser destruidos. Hablamos también de eso en otro texto de Amós. La ruina del codicioso. La ruina del codicioso es que finalmente pierde aquello en lo que puso su confianza y se queda sin las cosas materiales y sin el alma. El pago que recibe de Dios es la pérdida de lo material, porque lo material es pasajero, y la pérdida eterna del alma, porque su confianza estaba puesta en el dinero y no en Dios. Ese castigo que Amós declara está dado en el lenguaje de las maldiciones del Deuteronomio. Por ejemplo, Deuteronomio 28:30 dice: te desposarás con mujer y otro dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no lo disfrutarás. Deuteronomio 28:30. O sea, estoy leyendo un texto que aparece en el contexto de las maldiciones por violar el pacto. Dios le había dicho a Israel: si ustedes violan mi pacto, recuerden que era el pacto de Moisés, un pacto condicional, un pacto de obras, ¿cierto? Dios le dijo: si ustedes violan mi ley, si ustedes quebrantan mi ley, entonces ¿sabe qué voy a hacer con ustedes? Y empieza una recopilación de maldiciones. Amós sí te hacen maldiciones. En un punto particular, en lo que correspondía a su propio contexto. Así que Amós aquí también está diciendo que sus oyentes habían transgredido el pacto y como resultado tendrían las consecuencias correspondientes. Eran violadores del pacto. ¿Qué decían con su boca? Pertenecemos al pacto. ¿Qué decían con su boca? Somos parte del pueblo de Dios. ¿Acaso no es Abraham nuestro padre? ¿Y qué les dice Dios? Ustedes no son parte del pacto, ustedes son violadores del pacto. Ustedes son apóstatas. Ustedes negaron el pacto. ¿Y cuál es el argumento de Dios para decir que ellos negaron el pacto? Insisto, el trato inclemente contra el prójimo, la falta de amor hacia el prójimo. Santiago hace una advertencia parecida. Mírenlo subir en Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11. Santiago 1, 9 al 11. Dice Santiago: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Sabe quién le dice eso a Santiago? ¿Usted sabe a quién le escribió Santiago? Aunque no sepamos específicamente el nombre y apellido o el título de la iglesia a la que le escribió, Santiago le escribió a cristianos. Santiago le escribió a una comunidad cristiana, a una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana donde había ricos y pobres. ¿Y sabe qué estaban haciendo los ricos con los pobres? Eso que él dice ahí. Incluso otro texto de Santiago dice que al rico le decían: ven, siéntate acá adelante, te preparamos el lugar VIP. Y al pobre le decían: vete atrás, ya no hay más sillas. Hermanos, ¿no es así? Eso no es una denuncia contra nosotros. Hermanos, esa denuncia de Amós no es una denuncia hacia nosotros mismos. No es algo para que examinemos nuestro propio corazón. Si es que acaso nosotros simplemente tenemos una profesión de labios, pero no una verdadera posesión de vida. Había una evidente incoherencia en esos israelitas entre lo que decían
y lo que hacían. Que no nos suceda a nosotros la incoherencia de profesar con nuestros labios que creemos en Dios, pero con nuestros actos entonces tratar injustamente al prójimo. Quien profesa con sus labios amar a Dios y al prójimo, quien profesa con sus labios haber sido regenerado por el Espíritu de Dios, entonces debe demostrarlo en su vida, con actos concretos que demuestran la posesión de una vida transformada por el poder de Dios. Mire lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 al 18. Primera de Juan 3, 4 al 18, y vale la pena la lectura de esa sección larga, porque es que Juan aquí mete el dedo en la llaga, en el punto preciso de lo que Amós nos está enseñando. Dice así el apóstol Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado en Él. Mire la explicación que viene a continuación. ¿A qué se está refiriendo Juan cuando dice que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados? La explicación es esta: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, mi pregunta para Juan acá es: Juan, ¿por qué no hablas un poquito más claro? Deja de utilizar tanta teología y ponlo en plastilina. Bueno, Juan lo va a hacer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí alguno podrá estar pensando: Juan está hablando de ir a la iglesia, Juan está hablando de dar los diezmos, Juan está hablando de leer la Biblia, de orar. Sigamos leyendo. Juan sigue diciendo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto, específicamente, y subrayenlo en su Biblia: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Más claro no puede ser, ¿o no? ¿Vieron el punto? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. O sea, estos israelitas a los que Amós denunció no eran hijos de Dios, eran hijos de Caín. O como Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque ustedes quieren matar, ustedes quieren robar, ustedes dicen mentiras contra el prójimo. ¿Y por qué causa le mató? ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Quieres saber si has pasado de muerte a vida? ¿Quieres saber si Dios hizo que ese cadáver que tú eras, muerto en delitos y pecados, fue levantado a la vida? El punto de Juan es este. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así sea un fiel visitante de los altares. Así le tenga prendida una vela a Betel, a Berseba y a Gilgal. Así tenga todas esas obras religiosas. Así tenga la máscara de ser más religioso, porque cumple religiosamente todos sus deberes. Eso es una mentira, eso es una falsa profesión. La verdadera manera de evaluarnos si tenemos vida, dice Juan, es si amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, no ha sido resucitado a vida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Nota quién es un homicida? ¿El que qué? Aborrece al hermano. Jesús dijo: el que le dice al hermano tonto, el que le dice al hermano necio, esa persona ya se convirtió en un asesino. El que riega chismes del hermano. Y ojo, un chisme puede ser una verdad, pero contada a la persona que no tiene nada que ver con eso. El chisme
mata al hermano, mata la honra del otro. Hay muchas maneras de amar al hermano, pero el punto de Juan es que eso brota del aborrecimiento al hermano. Aunque digas, aunque abras tu boca y digas que eres de Dios, si haces eso en realidad es una muestra de que aún estás en tus pecados. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y más práctico aún, más claro aún, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muera el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho bien, verdad. ¿Ven cómo Amón desenmascara la impiedad de los impíos? Se cae la máscara, la quita y demuestra que era una máscara. No había realidad allí, era solo apariencia de piedad. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Eso es cierto? Eso es muy cierto. O sea, el hombre no se puede transformar a sí mismo. Aunque intente ponerse una máscara de piedad, es simplemente ¿qué? Una máscara. ¿Cómo sabemos que es una máscara? ¿Qué es lo que nos dice Amós? Sabemos que es una máscara. Sabemos que es una máscara. Porque no ama al prójimo. Porque aborrece al prójimo. Porque le hace mal al prójimo. Vale la pena hacernos una pregunta acá. ¿Eres una mona vestida de seda? O sea, ¿eres un profesante? Debemos recordar algo. A la luz de este versículo, va a llegar un día en que Dios va a juzgar. Va a llegar un día en que Dios va a destruir nuestras casas lujosas y nuestras viñas selectas. O sea, va a llegar el día en que Dios va a quitar nuestra máscara y va a salir a luz la realidad. Ese día que caiga la máscara, lo que tú profesaste con tus labios no va a valer, sino la posesión de una verdadera piedad, la posesión de una vida que es producto del poder soberano de Dios. Evaluémonos si quizá nos aplica el dicho: el cura predica pero no aplica. O sea, que quizá hemos sido tropiezo para que otros lleguen al Evangelio porque decimos ser creyentes y nuestros actos muestran todo lo contrario. Qué lamentable. Si es así, pidámosle a Dios que nos permita tener una vida consistente con lo que profesamos con nuestros labios. Y así entonces, en lugar de alejar a otros hacia el Evangelio, los atraigamos al Evangelio. Demostremos esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos a través del amor para con el prójimo. Y déjame decirte algo a ti que hoy vienes, nos visitas. Quizá una de las razones por las que dices no creer en el Evangelio sea porque conoces personas que eran hipócritas religiosos. Tal vez en algún momento de tu vida te encontraste con alguno que negó con sus hechos lo que su boca decía. Déjame decirte algo. Recuerda que en el mundo, en este mundo pecador, hay falsificaciones. Las hay. En todos los ámbitos de la vida las hay. Y la religión no escapa a esas falsificaciones. Pero recuerda algo, el fuego de la prueba finalmente sacará a relucir lo que es verdaderamente oro. En otras palabras, aunque hay falsificaciones, hay verdaderos hijos de Dios. Hay personas que verdaderamente viven la piedad bíblica. Hay personas que verdaderamente han sido regeneradas por el Espíritu Santo y lo muestran, no solo amando a Dios, sino amando al prójimo. Así que no tomes como excusa las falsificaciones que los hombres han hecho. Más bien, mira lo que la Biblia dice.
y reconoce que tú también has vivido una vida de falsedad y que necesitas encontrarte con Dios para que Él te dé vida eterna, te dé una verdadera vida espiritual y te capacite no solo para amarlo a Él, sino para amar al prójimo. Oremos.